Estamos de regreso en Evas Urbanas. Hoy queremos compartir un tema que esperamos nos ayude a todos de alguna manera con luces para saber cómo educar a los hijos varones para desarrollar una masculinidad sana. Hoy nos acompaña Mónica Willock, psicóloga, que ha querido compartir con todos un poquito de sus conocimientos alrededor del mundo de la psicología, de la educación emocional en las familias. ¿Cómo educar a mi hijo para desarrollar una masculinidad sana? Bienvenida. Gracias, Cristiana. Pues esta es una pregunta muy interesante y que podríamos pasar en realidad muchas horas hablando sobre eso. Pero yo creo que el punto más importante para poder entender cómo ayudar a que los niños desarrollen una masculinidad sana es quitar la asociación que la masculinidad y la agresividad o la violencia van de la mano. Creo que eso es clave. Los niños desde muy pequeñitos, desde incluso 5 años, ya van teniendo incorporado que ser hombre es ser brusco o ser salvaje, por ejemplo. Como muchos niños incluso me han dicho. Yo a veces les pregunto a los niños en la consulta, ¿qué es ser hombre para vos? Y me dicen salvaje, rudo y palabras de ese tipo que ya a los 5 años están muy claros de esa asociación, que es una asociación absolutamente tóxica, porque realmente la masculinidad no está asociada a la agresividad ni a la violencia. Entonces el punto importante que los padres deben de saber es que para no generar esa asociación es muy importante permitir que los niños varones expresen la tristeza llorando sin condenar nunca que lloren. Y esto es algo que hacemos muy poco en nuestro país, porque los condenamos, les decimos que no deben de llorar, que se callen, que se ahorren las lágrimas para cuando algo grave pase, de que los hombres que lloran son cochones o maricones y palabras muy soeces que van escuchando los niños desde muy pequeñitos y que los padres no tienen la menor idea del impacto que tienen esas palabras en la mente de un niño, en la psicología de un niño que se está formando y que luego no puede expresarse porque siente que es algo condenado, que es algo indebido, que es algo que le genera vergüenza, pena. Y entonces empiezan los problemas. Y es interesante cómo a veces incluso hasta las mujeres, quienes están a cargo de la crianza de los niños, no solamente hombres, también mujeres, somos mujeres, muchas de ellas también madres solteras, abuelas, pero también nosotras en la cotidianidad, muchas veces, lamentablemente, si vemos a un hombre de que tiene, digamos, su lado sensible, que lo explora o lo expone, a veces hasta las mismas mujeres hacen comentarios negativos. Y me llama la atención, por ejemplo, en este caso, que queríamos recalcar el grado de violencia que se vive en Nicaragua con los femicidios, que son alarmantes. La semana pasada estuvo ocurriendo un evento lamentable en nuestro país, donde una mujer de 20 años fue violentada al punto que la llevó a la muerte en un lugar por su pareja. Y uno se pone a pensar qué detona en un hombre una situación como esta. Qué cosa más terrible. Eso no es de la noche a la mañana que surge. Exacto. Mucha gente piensa, ¿pero por qué la mató? Preguntan. La mató porque era su amante, porque era su esposa, pero en realidad las explicaciones de por qué suceden este tipo de asesinatos, de homicidios, no se pueden comprender, como bien dijiste, de la noche a la mañana. Estos son fenómenos psicológicos que se van formando desde que ese hombre, que tenía como 25 años, asumo yo, era un niño. Desde ese momento empezó a, de alguna forma, acumularse tensión, acumularse sufrimiento psíquico en la mente de este tipo que probablemente nunca pudo expresar, ¿sí? Entonces, cuando el sufrimiento psíquico se reprime a un nivel tan grave, se vuelve una patología. Y entonces pasan este tipo de cosas que luego nadie puede entender ni explicar, ¿no? Es como interesante porque uno ve, por ejemplo, cuando se están reprimiendo constantemente las emociones, porque, por ejemplo, incluso en la escuela, y ahí hay una gran paradoja con los padres de familia, porque uno piensa,
Por un lado, queremos propiciarle a los niños lo mejor de lo que exista. Llega el niño, por ejemplo, ¿qué tal que los padres le hayan inculcado que puede llorar, que puede explorar ese lado, pero llega a la escuela y si llora, los niños lo atacan, o si se muestra sensible, tal vez los niños le dicen cosas terribles? Entonces, por eso es bien difícil esa situación. Excelente punto, porque hay muchos niños sensibles que han sido criados con padres con sensibilidad, que han permitido que estos niños expresen su sensibilidad libremente, y como bien decís vos, cuando llegan a la escuela, estos niños sufren rechazo de los otros niños, burlas de los otros niños, y los niños incluso le reclaman a la familia: ¿por qué me estás criando así? Y no me haces fuerte, y no me haces más macho, de alguna forma, ¿no? Cuando estos niños van creciendo y se vuelven jóvenes o adolescentes, luego pueden tener resentimiento hacia padres que los han educado con esta sensibilidad que no corresponde a la sensibilidad que existe en la humanidad, en el mundo, porque en la humanidad y en el mundo no vemos esa sensibilidad. Es una disyuntiva, Mónica, es una disyuntiva. ¿Qué consejo se le puede dar a los padres de familia? Porque sabemos que hay gran hostilidad en los colegios, en la escuela, aún en niños bien pequeñitos que uno dice, tal vez no. El grado de bullying que se vive, de acoso escolar en la escuela, es algo increíble. Hasta han llegado niños a suicidarse por el bullying y el acoso escolar. Cuando hay niños que demuestran esa sensibilidad, es tan duro. Sí, pero tenemos que entender primero que los niños que hacen bullying son niños que sufren bullying o sufren de acoso o maltrato en sus propios hogares, ¿sí? Esto no surge en el colegio, esto es un fenómeno familiar que viene desde la casa. Siempre, y eso es muy importante entenderlo. Y por otra parte, las familias tienen que empoderar a sus hijos en la sensibilidad, no empoderarlos en la violencia, ni empoderarlos en agresividad, sino empoderarlos en la sensibilidad, empoderarlos en la condición humana, empoderarlos en la expresión emocional y en enseñarles cómo se pueden defender oralmente sin tener que pegarle de vuelta a otro niño. Cómo los niños que son los típicos acosadores olfatean a los niños vulnerables, olfatean a los niños inseguros y dicen: con este me voy y a este lo ataco porque no lo veo que se pueda defender bien. Pero si un niño se puede defender bien con la palabra, que no es necesario que golpee a nadie, el otro niño se distancia inmediatamente y dice: con este no me meto porque se ve que está muy seguro de sí mismo. Y esa seguridad la dan los padres. Entonces, el trabajo de poder reasegurar a un niño varón en su sensibilidad es un trabajo que requiere mucha energía de los padres, mucha conciencia y mucho compromiso. Pero hay que hacerlo, no hay otra salida. Estamos en un momento en el mundo y en la humanidad en donde no tenemos de otra. Me encantó, Mónica, esta frase: empoderar en sensibilidad. Vamos a usar ese hashtag, un hashtag donde todos podamos promover que los varones, que los niños puedan exteriorizar sus sentimientos, empoderar en sensibilidad. Vamos a usar ese hashtag que nos ha inspirado Mónica. Tenés toda la razón. Y uno ve, por ejemplo, a veces uno mismo, tenemos que ir escarbando y reeducándonos culturalmente, que estamos, uno siempre está diciendo, hoy se escucha en los medios, etcétera. Estamos en una sociedad machista, es machista, pero a ver, mujeres también. ¿Hasta qué punto nosotras mismas como mujeres promovemos, fomentamos el machismo? Incluso aquí hemos hecho programas donde hay mujeres que abusan de sus parejas, sí, en violencia y psicológica también. Entonces, nosotras mismas las mujeres debemos de dar el ejemplo también. Sí, y tenemos que unirnos, no podemos seguir hombres contra mujeres trabajando en lugares muy diferentes. Tenemos que unirnos, y los hombres necesitan el apoyo de las mujeres y las mujeres necesitamos el apoyo de los hombres, y tenemos que dejar de estar en los perfiles del o el machismo o el feminismo, pero este feminismo que separa, ¿no? Tenemos que entender que todos somos uno y que tenemos que apoyarnos y ayudarnos. Y los hombres hoy más que nunca necesitan el apoyo de las mujeres, porque las mujeres estamos más conscientes de este tipo de cosas que ellos. Nosotros instamos a todos para que los padres de familia, que tienen la labor más importante que existe en el universo, y es criar a seres humanos, de llevarles un espacio de reflexión si usted requiere alguna consulta, porque, bueno,
nadie nace aprendido y hay situaciones, sobre todo las emocionales, que los padres se ven no hayan que hacer. Para ello, pues, hay expertos profesionales que pueden a usted darle luces y herramientas que pueda usar para, si usted ve ese comportamiento hostil en el niño, que tiene ese tipo de conflictos o que es muy agresivo. Incluso si uno ve también, hay indicios, y comentando un poco, por ejemplo, el femicidio que ocurrió la semana pasada. Lamentablemente estábamos viendo en las noticias que habían indicios de violencia de parte del joven que hizo este acto. ¿Cómo no lo notamos? ¿Cómo la mujer no notó algunos señales de violencia? Probablemente lo notó, pero era normal para ella. Porque también tenemos que entender que los niños en este país, el 90% o un alto porcentaje de los niños se crían en violencia. Los padres no le llamamos violencia, pero golpear a un hijo, fajear a un hijo, castigar a un hijo físicamente es violencia. Entonces, cuando la violencia se nos normaliza en el trato padres-hijos, los hijos crecen sintiendo que eso es normal. Entonces no lo ven como algo terrible. Es hombre, es violento, bebe, normal, no pasa nada. Así son todos los hombres. Pero los hombres no son así. Eso es una enfermedad, eso es patología, eso es desequilibrio, eso es toxicidad, eso no es la normalidad. Y eso es muy importante entenderlo. De que quitemos la etiqueta de normalizar la violencia. Eso es bien importante, que las mujeres sepamos también que no es un ser humano, no es un ser humano normal alguien que va a estar pegándote o haciendo este tipo de actos, o usando también la violencia verbal o psicológica. Es una situación, pues... Así es, y una vez que somos adultas, las mujeres también co-creamos estas situaciones, porque aunque hayamos crecido en circunstancias muy difíciles, tenemos que salir de este lugar de estar aguantando maltratos y aguantando golpes y amenazas por parte de los hombres. O sea, si nos mantenemos ahí, es que estamos co-creando también la situación de que un día vengan y nos maten. Entonces, es importante para las mujeres aprender a establecer límites, que es algo que nos cuesta muchísimo. El establecimiento de límites en las mujeres está como desfasado. Algo nos pasa que nos cuesta decir no. Y que tenemos que dejar de pensar de que, es que me quiere tanto que por eso es celoso. Y es no, eso no es normal y eso puede llevar al femicidio. Y el amor no duele. El amor no duele. Siempre le digo a la gente, el amor nunca duele. Si duele es que no es amor. Así de simple. Totalmente. Usted puede seguir también las recomendaciones de Mónica Huilo, que está en Facebook, atenta siempre y además compartiendo mensajes útiles e inspiradores, haciendo Facebook Live, donde comparte educación emocional que todos necesitamos. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias, Cristiana. Y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que haya sido de agrado para todos y tenemos que inspirarnos para evitar todos estos desastres y violencia en nuestro país. Muy buenas noches.